buenos días a toda nuestra audiencia. Bienvenido a tu programa Las Promesas de Dios. Nuevamente agradecemos al Dios que vive, al que reina y al que está sentado en el trono, poder nuevamente estar en tu casita esta mañana y poder traer una palabra. Joel, bienvenido a través de lo que el Espíritu de Dios ha hecho en la historia. Él es el testigo fiel y la palabra de Dios dice que Él es el Dios que se repite, se testifica y lo vuelve a hacer una y otra vez. Si en esta mañana el Espíritu de Dios toca tu corazón, hay una necesidad, podemos pedirte que pongas tu petición en el altar. Hemos recibido muchas llamadas, Joel, también muchos textos de personas que si en el momento no podemos contestar, estamos orando por ti y públicamente queremos pedirte también que envíes tu testimonio. Va a aparecer en un correo en pantalla y queremos pedirte si tienes algo más grande que escribir y que dices en un texto no puedo desplayarme. Bueno, queremos que escribas lo que Dios pone en tu corazón y poder orar por tu petición. Así que bienvenido, Joel. Gracias, Pedro. Y bueno, el tema de hoy, sí, importantísimo. Muy Estamos celebrando el 9 de Av. Estamos en el calendario hebreo. Qué tan importante es reconocer las fechas, los tiempos y las temporadas. Hablábamos el programa pasado que no podemos perdernos una visitación de Dios en nuestras vidas. Hablábamos de las puertas dimensionales, pero en este momento quiero hablarte qué es lo que representa, por qué celebramos en el calendario judío el 9 de Av y qué es lo que realmente representa. Es muy importante conocer las temporadas y el calendario, porque por ejemplo hoy este día es un día de ayuno mundial. ¿Por qué? Porque el pueblo judío reconoce que fue el día en el 9 de Av, el 17 de Tammuz, que se destruyó el primer templo y el segundo templo. 5 cosas malas que sucedieron este día en las fechas anteriores. Una de ellas fue la construcción del becerro de oro. La segunda fue cuando los 2 espías fueron y vinieron y entregaron un mal reporte. 10 espías entregaron un mal reporte, 2 espías entregaron un buen reporte. Así es. 2 veces la destrucción del templo. Entonces este es un día, también se celebra el holocausto de los muertos por Hitler. En el tiempo de Hitler. Y sabemos que tú tienes una alabanza, una adoración en memoria. Queremos hacerlo como un memorial. Queremos darle gracias al Señor porque en medio de esta pandemia, en medio de toda esta situación, el Señor sigue guardándonos, ha guardado a su pueblo amado y sigue guardándote. De alguna manera en este momento, si estás viendo este programa, solamente queremos tomar un tiempo de agradecimiento, queremos tomar un tiempo de adoración. Y quiero entrar directamente en materia porque para mí es tan importante reconocer los tiempos y las temporadas de nuestro Dios Todopoderoso para estar alineados. Habla así: este es un periodo de duelo nacional judío. Las 3 semanas del 17 de Tammuz y Tishba han sido históricamente días de desgracia, calamidad en el pueblo judío. Entre otras tragedias, durante este tiempo fueron destruidos tanto el primero como el segundo templo. En estos días, entre las estrechuras, entre los días de angustia, de acuerdo al versículo, todos sus perseguidores alzaron entre las estrechuras. Durante este periodo, toda la nación observa varios aspectos de duelo que minimizamos. Este día es obligatorio ayuno mundial y minimizamos la alegría, cortarse el cabello, ponerse perfume, ciertas cosas que los judíos ortodoxos guardan con mucho respeto y con mucho amor. ¿Por qué? Porque es el objetivo de sufrir por estos eventos, es ayudar a superar las diferencias espirituales, que fue lo que causó. Fíjate bien, el Señor me hablaba hace como 3 días de cuidar y cubrir los puntos ciegos. Aquí hubieron puntos ciegos, áreas en el área espiritual, hablando en el plano terrenal, espiritualmente hablando, que no se cubrieron esas áreas, Joel. Esas áreas no fueron cubiertas porque se repitió la historia del mar. En esa misma temporada se destruyó el primer templo, pero qué coincidencia que para la segunda, tercera, cuarta, quinta generación se destruyó el segundo templo también. Y después fue cuando el becerro de oro se construyó y el Señor tuvo que abrir la tierra y tragarse a todos los brujos y todos los magos. Cualquier parecido con esta realidad no es coincidencia, es diosidencia. Cuenta la historia que Napoleón estaba caminando en las calles de París y cuando pasó al lado de la sinagoga escuchó el lamento y los llantos y preguntó: ¿qué es todo eso? Y una escolta le explicó que los judíos estaban de duelo por la pérdida de su templo.
Cuando pasó esto, preguntó Napoleón, la escolta, hace 1700 años, dijo, de seguro un pueblo que lamenta la pérdida de su templo por tanto tiempo tendrá el mérito de verlo reconstruido. En este momento yo quiero hablarte de las cosas que tú has perdido. No solamente pudo haber sido el templo. Estamos en duelo por la pérdida de muchos seres queridos, muchos seres amados. Para ti que has perdido un familiar, has perdido un hijo, en este momento, en esta pandemia, todos estamos de duelo. Todos estamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo dolor. Pero yo quiero decirte que qué coincidencia que estamos viviendo la misma temporada. No es coincidencia que esta pandemia, estamos atravesando esta pandemia en el mismo momento, en el mismo históricamente hablando, donde se destruyó el primero y el segundo templo. 5 cosas que te voy a hablar importantísimas. El periodo de estas semanas de duelo comenzó en un día de ayuno, y esto quiere decir que las 5 catástrofes más grandes que el pueblo judío pudo vivir sucedieron un día como hoy, un 17 de Tammuz, un 29 de junio. 5 cosas grandes. Moisés rompió las tablas del Sinaí en respuesta al pecado del becerro de oro. Las ofrendas diarias del primer templo fueron suspendidas durante el sitio de Jerusalén cuando los Coaín ya no pudieron conseguir animales. Las paredes de Jerusalén fueron quebrantadas antes de la destrucción del segundo templo, en el 70. Previo a la gran revuelta, el general romano Apostamos incendió el rollo de la Torá, sentado en un precedente para terrible quema los libros del judaísmo durante los siglos. ¿Cuáles son los libros del judaísmo? Para nosotros representan el Pentateuco, del Génesis, Deuteronomio, Éxodo, Números. Son los 5 libros para nosotros que es el Nuevo Testamento. Amén. Pero es la base sobre la cual nosotros fundamos nuestra fe. Amén. Se ubicó la imagen idólatra en el santuario del templo sagrado, que fue un descarado acto de blasfemia y profanación. ¿Qué quiero decirte? Mira, yo quiero hablarte de estos 2 acontecimientos, porque en este momento, Joel, puede ser que personas estamos levantando un becerro de oro. En este momento, personas estamos levantando un becerro de oro, no solamente como el Antiguo Testamento. Aquí, en este momento, personas están levantando altares a la muerte. Personas están levantando tributos a los muertos. Personas están ofreciendo en sacrificio a sus hijos. Personas están idolatrando y blasfemando el nombre de nuestro Dios. Hay muchas maneras. En ese momento ellos construyeron un becerro de oro. Recuérdate cuando Moisés subió por las tablas, sí. Y en ese momento el Señor le dijo, baja inmediatamente porque tu pueblo se ha profanado. En este momento estamos profanándonos. Por eso tanta mortandad. Fue tan aberrasivo, fue tan con un repudio de parte de Dios que de plano le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Deja aniquilar esta generación perversa y déjame empezar una generación justa contigo. Fue un acto tan rechazado de parte de Dios que tuvo que, con ese aborrecido, con ese clamor hizo. Y también nos recordamos en el tiempo de los reyes. La idolatría para Dios es una cosa, es lo más repudiante que puede existir un acto. Y ha habido ahorita, los actos se vuelven más perverso, más degenerado en cuestión de holocaustos y sacrificios de niños, simplemente el aborto es un holocausto. Es un holocausto y van en contra del primogénito. Es lo que van a destruir el primogénito de la generación. Entonces, en Reyes, él levantó muchos reyes, para que fuera lo más alto de la ciudad, fuera más alto del pueblo y empezaran a romper los ídolos, empezaran a romper los altares. Así de severo y así de serio era el Señor en contra de toda idolatría. Levantó a Josías, joven, y descubrió
a los 17 años descubrió regresar otra vez a los principios de sus padres ancestrales y empezó a levantar, le dio de puntapié a los sacerdotes de los altares que están haciendo estos sacrilegios, los dio de puntapié, los mandó a destruir todo y empezó a edificar, estamos hablando del templo, empezó a edificar el templo de Dios, empezó a traer los artefactos santos que se habían separado para el templo. Y ciertamente después del periodo de Rosh Hodesh comienza el mes de Av y este es un llamado para 9 días. Estamos cruzando esos 9 días en este momento y es donde se observa el nivel de duelo más alto que existe. Pero en este momento yo te voy a anclar, aleluya, Osana al que vive, al que reina, las promesas que el Dios Todopoderoso te habla, el por qué no levantar becerros de oro, el por qué no adorar ídolos. Quiero anclarte estas promesas para que selles en tu corazón y para evitar, Joel, para evitar futuros duelos. Porque si tenemos la experiencia de hombres y mujeres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, no tendríamos por qué estar padeciendo las mismas cosas. Porque la palabra de Dios dice que mayores cosas haremos que ¿quién? Que nuestro Señor Jesucristo, porque Él va al Padre y Él está sentado en el trono. Pero esas mayores cosas se refiere a milagros, proezas, maravillas, no se refiere a idolatría, no se refiere a muerte, no se refiere a pecado. Es por eso que tenemos las Sagradas Escrituras y esta mañana yo quiero anclarte para que desde lo más profundo de tu corazón escribas y selles estas tablas en tu corazón de la ley, no con tinta, sino con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra en Éxodo 24 dice: no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Deuteronomio 5:8, no te harás ningún ídolo, semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Éxodo 20:5, no adorarás dioses ni los servirás, porque yo el Señor tu Dios soy celoso, que castigo la iniquidad de los padres de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Por qué? Porque cuando tú estás adorando un ídolo, como le llames, si Jesucristo no es el Señor de tu vida, no es el ídolo a lo que tú adoras, no tiene la supremacía, la preeminencia en tu vida, entonces tú tienes ídolos que esta mañana tienen que ser derribados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque visita la primera, la segunda, la tercera y hasta la cuarta generación el pecado, la iniquidad, la maldad, las maldiciones generacionales. Sí, da cáncer y te puedo hablar iniquidad tras iniquidad. Isaías 44:17, el resto se hace un dios, su ídolo, se postra delante de él, lo adora y le ruega, diciendo: líbrame, pues mi Dios eres tú. ¿Qué mayor ser supremo que entregó su vida hace 2000 años en la cruz del Calvario para darte la vida eterna? Mahoma no resucitó. Buda no resucitó, Alá no resucitó, el único que resucitó fue nuestro Señor Jesucristo. Él es digno de toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Daniel 3:5, que en el momento en que oigas el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro, que era lo que Nabucodonosor le pedía al rey, a Daniel. Y Daniel le dijo: vive Jehová y vive tu alma en cuya presencia estoy, que no adoraré ninguno de tus dioses. Hágase conforme tú quieras, pero solamente no nos arrodillaremos a nada, solamente a Dios, al único Dios verdadero adoraremos. Recuérdate cuando lo metió con el foso de los leones. Salió intacto, después lo aventó al horno, calentó el horno 70 veces 7 más. Y quiero decirte que los aventó a los 3. Dice que apareció un cuarto como hijo de hombre que se paseaba.
quiero decirte que lo único que causó el fuego fue quemarle las ataduras. Yo quiero esta mañana que tú puedas meterte al fuego de Dios, que puedas conocer su presencia, el fuego de su Espíritu Santo, para que cuando tú te presentes, lo único que pueda quemar delante de ti, así como Daniel, sea la ceguera, la sordera, la ignorancia y la incredulidad por la cual tú hoy sigues adorando becerros de oro. Continúo con estas promesas. Salmo 106, 38. Y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes sacrificaron los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada en sangre. Hoy se sigue haciendo lo mismo. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna expectación, no hay ningún cambio, no hay ningún tipo de arrepentimiento, no hay un testimonio que modifique o que cambie el presente, no la historia, el presente. Tenemos que aprender de la historia, pues no ha habido ningún cambio. Hechos 7:41, en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. ¿Cuántas personas, Joel, solamente esperan regocijarse en ganar dinero, en hacer dinero e idolatrar? Tal vez tu ídolo es el dinero, tal vez tu ídolo es Mamón, el dios del dinero, tal vez tu ídolo son las deudas, tal vez tu ídolo, no sé cuál sea el ídolo, el alcohol, la cocaína, la pornografía, la blasfemia, el adulterio, el chisme, la murmuración. Yo no sé cuál es tu becerro de oro, pero esta mañana tiene que ser derribado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque no puede pasar otra generación y otra sufriendo las mismas consecuencias que se vivió desde el becerro de oro, que se vivió desde el Antiguo Testamento, que se vivió desde los 12 espías, que se vivió desde las 2 destrucciones del templo. Tenemos que romper con esos círculos de muerte, de destrucción, de idolatría, de pecado, de iniquidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Salmos 81:9. No haya en ti Dios ajeno, ni adores a Dios extranjero. ¿Por qué? Porque llegas a ciertos lugares como la India, llegas a ciertos lugares, tienen miles de dioses. Millones de dioses. Me recuerda a Pablo cuando llegó a predicar a Éfeso, dijo, ¿cuál es este Dios? El Dios que nadie conoce. Eran tantos dioses que hacían. Y de él predicó él. Dijo, ya tenían el Dios del sol, de la luna, del mar, del viento. Bueno, entonces no sabían ya qué Dios adorar. Al Dios desconocido. Dijeron, bueno, a este Dios desconocido yo les vengo a predicar. Yo voy a dar un testimonio corto de Tomás, el incrédulo. Fíjate lo que hizo. Y nada más lo conocen como el incrédulo, ¿me entiendes? Pero obviamente alcanzó en la India, ¿no? Y es más, hay una corriente que se llama los tomasinos, ¿no? Bueno, Tomás estaba caminando a la orilla del mar y empezó a ver un grupo de personas y agarró el agua y vio que esas personas estaban agarrando el agua y estaban aventando y el agua enfrente del sol entraba una brillantez y una especie de reflejo resplandeciente, y a ese efecto ellos adoraban ese efecto del agua, del sol a través del agua, lo adoraban como un Dios. Entonces Tomás se acercó a esas personas y dice, ¿qué es lo que están haciendo? Pues estamos adorando al Dios que hace traer este efecto del agua, ¿no? Por decirlo, ¿no? No sé exactamente cómo lo estaban diciendo, pero entonces y ellos se voltearon y le dijeron a Tomás, Tomás, ¿y tú qué Dios, veneras? ¿Tú qué Dios adoras? Pues Tomás agarró el agua y lo aventó al aire. Y Dios los suspendió ahí en el agua, suspendía en el aire. Yo adoro al Dios de los milagros. Yo adoro al Dios que suspendió esto en el aire. Entonces, ¿qué es lo que adoras? Lo puede superar Dios. ¿Qué es lo que adoran? Mucha gente cree que no hay mucha diferencia de un drogadicto, un alcoholismo, a un que dicen en inglés workaholic. Un workaholic significa un adicto al trabajo. No hay ninguna. Lo único que por un lado es penado por la sociedad, demarcado, marginado, incluso los meten a la cárcel
Y el otro porque hay prosperidad, ven que están prosperando, pero ¿qué? Se destruye el alma. Dice, la Biblia dice, ¿de qué sirve que ganaras al mundo y perdieras tu alma? ¿Qué vas a decidir el día de hoy? ¿Perder tu alma o ganar al mundo? O ganar el favor o ganar la salvación del Señor. Yo quiero terminar con esto antes de ir a una pausa. Segunda de Reyes 17:35, con los cuales el Señor hizo un pacto y les ordenó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni os inclinaréis ante ellos, no les serviréis ni ofreceréis sacrificios. Yo quiero hablarte de los hijos de pacto con promesa y sacrificio, de los cuales Dios nos hablaba al principio de este ministerio Voz Profética. Éxodo 22:20, el que ofrezca sacrificio a otro Dios que no sea el Señor será destruido por completo. Esto es una decisión. Esto es una decisión. En este momento el Señor te pone dos cosas. ¿Eliges muerte o eliges vida? Es una decisión. Aquí nosotros tenemos que romper con esos círculos del pasado, de muerte, destrucción, de pecado, de idolatría, de pornografía. No sé cuáles son las maldiciones generacionales, pero tú puedes identificarlo en tu casa, que se repite y tu padre fue alcohólico y tu hijo y tus nietos. Aquí se tiene que romper, hasta aquí, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hablando de libre albedrío, que eso es el poder para decidir muerte o vida. Y el engaño más grande que el demonio puede hacer en tu vida, que el diablo hace en tu vida, es que dices, no, es que no tienes alternativa, tienes que vivir de esta manera. Y siempre has vivido de tu manera. Mira tu familia, tu abuelo, tu abuela, tu mamá, tu papá. Dice, tú vas a vivir de esa misma manera. Y eso es una mentira de Satanás. Dios nos amó a tal grado que nos dio el libre albedrío para decidir. La decisión, el poder de decidir, el libre albedrío nos lleva a cúspides, alturas en el Señor de lo que no podemos imaginar. Aun cuando siendo cristiano, tú puedes decidir, hermano, ministro, apóstol, profeta, evangelista, maestro, tú decides hasta qué punto vas a entrar con el Señor. Tú decides nada más. O sea, y es una decisión diaria, es una decisión de separarte. Es una decisión de entrar, separarte del mundo, separarte de la distracción, separarte de lo que Dios te dice que es distracción. Tú tienes el poder para decidir. Y vamos a una pausa, Joel. Cuando regresemos vamos a tomar un tiempo de oración y vamos a hacer un memorial por las miles de almas que perdieron la vida en el holocausto. Queremos hacer un memorial y queremos unirnos y declarar que este día en el nombre de Jesús se rompen esos ciclos en el nombre de Jesús. Vamos a una pausa, no te despegues, continuamos con más. Y vamos a entrar directamente a la adoración. Señor, te damos gracias en esta mañana. Padre, pedimos perdón, Señor, venimos al trono de tu gracia. Hosana al que vive, al que reina y al que está sentado en el trono. Pedimos perdón, Señor, por levantar ídolos. Pedimos perdón, Señor, por ese becerro de oro, nos arrepentimos. Pedimos perdón por la murmuración, por la queja, por la contienda. Padre, pedimos perdón, Señor, por adorar a dioses ajenos, a dioses extraños. En esta mañana yo pongo delante de tu trono, del trono de la gracia, Señor, cada familia, cada persona que en este momento está viendo el programa. Padre, que tú seas desarraigando, destronando, pulverizando, destruyendo círculos de muerte, círculos de idolatría, círculos de pecado, círculos de mortandad en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro que maldiciones generacionales se rompen. Primera, segunda, tercera y cuarta generación en esta mañana es visitada por el poder de tu sangre preciosa. Envío la palabra, tú eres la palabra viva y eficaz. Envío la palabra, Señor, en este momento, ahí a cada hogar, a cada corazón. Padre, que tu Espíritu interceda de una manera sobrenatural para romper círculos de pecado, de pornografía, de alcoholismo, de drogadicción, de adulterio en el nombre
de Jesús, rompo con esos círculos del pasado. En esta mañana, Padre, declaramos un avivamiento, declaramos que tu Espíritu intercede con gemidos inaudibles, que brava así, bravante sea la gloria, el poder, el imperio de tu Hijo amado. Padre, derribamos altares a la muerte, derribamos altares satánicos, derribamos altares a Baal, derribamos todo lo que no te da la honra, la gloria y la alabanza. Es trastornado, es pulverizado, es inactivo, inoperante en nuestras vidas por el poder que te venció en la cruz del Calvario. Llama aquí brabase bronto cosea. Rebrabante aquí bronto se brabasea. Aún el espíritu de suicidio, en este momento yo intercedo. Padre, así anda rondando Satanás buscando a quien devorar. Padre, en este momento, personas que se han encontrado vulnerables por esta pandemia. Padre, que su mente ha sido trastornada por el espíritu de suicidio, de homicidio. En este momento lo ato, lo amarro, lo encadeno y lo lanzo fuera a los calabozos más profundos, de donde nunca debió haber salido. Aplico la sangre del Cordero en estas ondas televisivas, a lo ancho, a lo largo, a lo profundo, y declaro que así como fluye la sangre de Manuel a borbollones, saldrá de este lugar la sangre hacia tu hogar, a tu mente, a tu corazón, haciéndote libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Quebrante, quebrose, quebrama llama, quibrobose. Sea la honra, el imperio, el poder de tu Hijo amado. Esta mañana levantamos ese nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el nombre al cual se derriba toda rodilla, se dobla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Hoy, mañana y siempre vos sé. Bronto cosea, brabase, brabase. Brante quibrasea. Padre, en este momento ya enviamos y activamos legiones de ángeles. Padre, yo oro por esa familia que nos escribió. Padre, en esta mañana oro. Ella me escribió que su esposo se había quitado la vida en este año, a principios de este año, y que ese espíritu de suicidio que anda rondando es derribado. Padre, en este momento rompo toda agenda del infierno en contra de cada familia, de cada televidente. En esta mañana se rompe la agenda del infierno en tu vida y declaro que la agenda del cielo en este momento aplasta, destrona toda asignatura de muerte, destrucción, de pandemia, de coronavirus, de ruina en tu casa por el poder de la sangre del Cordero de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Que tu bálsamo descienda como un bálsamo de Galeal a cada corazón, a cada vida, a cada mente. Queda libertada por el poder de tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús de Nazaret. Llegamos a nuestro tiempo. Nos vemos el próximo domingo. Continuamos con más.